Señores, llegó el turno de ver un video doloroso. Creo que toda la gente que está en este momento en el chat tienen que entender que hay que tener mucha compasión con los futbolistas que van a salir en este video y en este debate que vamos a tener. Vamos a reaccionar a 10 jugadores acabados que ya deberían retirarse del fútbol. A mí ya me parece una falta de respeto este video. Es muy duro decirle a un jugador, tenés que retirarte. Burro, no da para más lo tuyo. Muerto. A mí me parece ya una falta de respeto de arranque el título del video. Pero bueno, vayan diciendo en el chat qué jugadores acabados deberían ya retirarse del fútbol. A ver, uno ponen Edinson Cavani. Puede ser duro. Yo tengo uno para tirar, chicos. Por favor, bánquenme. James Milner. ¿Me bancan o no me bancan? 40 años. Juega en la Premier League hace más de 20 años. Ya no da para más lo de Milner para mí. Ya no da para más, perdonen. Uno pone Messi, otro pone CR7. Me parece una falta de respeto. De verdad, me parece una tremenda falta de respeto. ¿Qué otro jugador puede haber? Jugadores acabados. Mira, uno puso Radamel Falcao. Cómo duele. Cómo duele decirle acabado a Falcao. Pero bueno, muchachos, atención. 10 jugadores que ya deberían retirarse. Señoras, señores, vamos allá. Comenzamos con... ¡No! ¡Me voy a las piñas! ¡No te lo voy a permitir! ¡Maleducado! ¡Desubicado! ¡HDP! ¡Mala persona! Tiene 34 años James Rodríguez, amigo. Se viene el Mundial. Vos estás loco. ¿Cómo se va a retirar James Rodríguez, amigo? Madre de Dios, por favor. No. Perdonen, chicos, pero yo acá no banco, Perdonen, chicos, pero yo acá no banco, chicos, Piensen que James Rodríguez tiene su última bala en el Mundial. Aparte, siempre romantizan la última bala de todos los jugadores cracks. El Mundial y nos vamos. No sé, Cristiano Ronaldo. La Liga nos vamos, Lewandowski. La Champions y nos vamos, Bruno Fernández. Bueno, díganme, ¿cuántos jugadores han hecho más en Mundiales que James Rodríguez de esta generación? ¿Mbappé? ¿Messi? Y a partir de ahí es todo debatible, ¿Cuántos jugadores que van a jugar el Mundial 2026 han jugado un mejor Mundial que James en 2014? Messi, Mbappé, y a partir de ahí te puedo debatir absolutamente todo porque Griezmann no va a jugar el Mundial 2026. Entonces, un poquito de respeto con las leyendas, loco. James es una leyenda del fútbol colombiano. Es el jugador con más goles eliminatorias para Colombia. Fue el MVP del mejor Mundial de Colombia. Fue el MVP de la última Copa América que jugó Colombia que llegó a la final. Es un jugador con mucho talento, que si bien no está en un buen equipo capaz, con una jugada te puede ganar el partido. Vamos a ver lo que dice igual, pero perdón, yo no banco, De hecho voy a arrancar el video dándole dislike. Porque ya es una falta de respeto para James Rodríguez esto. Perdón que lo diga así, Que dicen conocido por un golcito en 2014. Escuchame una cosa, maestro. James Rodríguez en 2009 fue campeón del fútbol argentino jugando para Banfield, con un golazo en anuncio del Clásico del Sur, único título de Banfield en toda su historia. De ahí se fue al Porto, ganó la Europa League, fue figura. De ahí se fue al Mónaco. Ahí la rompió toda en el Mundial haciendo el Puskás, se fue el máximo goleador ganando la Bota de Oro. De ahí lo compró el Real Madrid, ganó Champions, metió goles en tiro libre y metió goles en Clásico. De ahí se fue al Bayern Múnich, ganó Bundesliga, se le metió con la Madrid en Champions, la rompió toda y fue un jugadorazo con todas las letras. Y de ahí sí que su carrera empezó a deambular en equipos raros. Ahora, ¿vos te creés que todo eso es solamente un gol en 2014? Que no fue uno, fueron 6. James Rodríguez, el mediocampista colombiano, tuvo un inicio de carrera sobresaliente. Antes de sus 25 años ya había brillado en la liga colombiana. Qué linda esta versión de James, cómo la disfruté. En esta época yo me arranqué a enamorar del fútbol argentino y tenía a este crack jugando en Banfield. Qué distinto, por Dios. En la Liga Argentina, en el Porto, en el Mónaco y se había convertido en el referente de la selección colombiana, brillando en el Mundial de Brasil 2014, donde con 6 goles fue el máximo goleador del torneo. Real Madrid pagó 75 millones de euros por él en 2014 y aunque inicialmente a James le fue bien, su nivel fue bajando. No fue su culpa, Zidane, ponelo a James, pelado. Carlo Ancelotti, el entrenador más ganador de la historia de la Champions League, fue al Real Madrid, fichó a James. Fue al Bayern, fichó a James. Fue al Everton, fichó a James. Para que el entrenador que más Champions League haya ganado en la historia 3 veces te quiera fichar en 3 equipos distintos, tenés que tener mucha calidad, tenés que ser distinto, tenés que ser crack. Porque no es que lo estoy comprando yo, lo está comprando Carlo Ancelotti. Salió del Madrid en 2017 y tuvo 2 años buenos en el Bayern Múnich, pero a partir de 2019 su carrera ha ido en declive. Tuvo una muy mala segunda etapa en el Real Madrid, no le fue bien en el Everton, se fue a sus 30 años al fútbol de Qatar, regresó a Europa con el Olympiacos de Grecia, donde pasó sin éxito. Lo intentó en el São Paulo de Brasil, pero no pudo... No, yo admito que los últimos años de su carrera son poco serios, lo admito. Pero James, amigo. Levantar. Tras su gran Copa América en 2024, el Rayo Vallecano lo fichó, pero ahí James también fracasó.
fracasó. En 2025 se fue a México para jugar en el León y aunque en un inicio parecía la rompería, con el tiempo terminó decepcionando. Para este 2026 el Minnesota United lo fichó, pero en la MLS James ha vivido una pesadilla. No ha sido tomado en cuenta por el entrenador, quien declaró que no pidió su fichaje. Únicamente ha jugado 6 partidos en 3 meses y no ha anotado goles ni ha dado asistencias. James lleva desde 2019 cambiando de equipo cada año y en cada equipo decepciona. Está por cumplir 35 años y aunque con Colombia ha seguido teniendo un desempeño aceptable, vamos a ver qué pasa en el Mundial, Se van a arrepentir de esto, van a ver lo que les digo. a nivel clubes lleva años defraudando. Continuamos con el que por mucho Acá sí te banco, hermano, Walker, fuiste el mejor lateral derecho del mundo. Doy fe en eso. Ya está, hermano, soltá. tiempo fue considerado el lateral derecho más difícil de superar en el mundo. Kyle Walker, el defensor inglés, construyó su carrera sobre una base física descomunal. Tras destacar en el Tottenham, el Manchester City pagó en 2017 casi 60 millones de euros por él. Igual, alto crack Walker, amigo. Tremendo lateral derecho, muy fuerte defensivamente. Una cifra récord para un defensor en ese entonces. Bajo el mando de Guardiola, Walker se convirtió en una pieza inamovible, ganando 6 Premier League y la ansiada Champions en 2023. Su gran virtud era su velocidad, era el único capaz de alcanzar en carrera tipos como Mbappé o Vinicius Jr. Sin embargo, para un jugador que depende al 100% de su potencia física, el tiempo es su peor enemigo. El declive de Walker ha sido evidente desde finales de 2024, al perder esa explosividad que lo hace especial, sus carencias tácticas y sus despistes defensivos quedaron totalmente expuestos. El City lo dejó ir al Milan. Puedo decir algo sin faltar al respeto al club más grande de Milán y uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol y un club que respeto mucho que es el Milán. Cada vez que un crack está acabado va al Milán. Desde el 2009 para acá por lo menos. Los últimos 20 años vi muchos jugadores que fueron cracks y fueron muy buenos que jugaron en el Milán cuando ya estaban en el peor momento de su carrera. Es durísimo, pero es verdad, amigo. Ha pasado muchas veces eso. En 2025, esperando que pueda destacar en una liga de un nivel inferior al de la Premier League, pero al lateral no le fue nada bien en sus 6 meses con los rosoneros, por lo que dejó de ser convocado a la selección inglesa, selección en la que había formado parte desde 2011. Para la temporada 2025-2026, Walker regresó a la Premier League, pero ahora con el Burnley. ¿Cómo jugó? Porta liderazgo, sí, se ha convertido en el capitán del equipo en su primera temporada. Aura. Pero su nivel ha dejado mucho que desear. El Burnley descenderá a segunda división. Están en la posición 19 y desde hace varias jornadas matemáticamente ya están descendidos. A sus casi 36 años, para Walker quizá ya lo mejor es retirarse. Ya está, Walker. Mario Balotelli. Y déjame escuchar un poco su historia, pero creo que sí, está para el retiro Mario. El delantero que alguna vez fue el terror de Europa con el Inter, el Manchester City y aquella mítica actuación en la Eurocopa 2012, hoy es solo una sombra que deambula por ligas de segundo o tercer nivel. Super Mario tenía el físico, la técnica y la potencia para ser Balón de Oro, pero su cabeza nunca estuvo al nivel de su... Mentira. A ver, lo dije muchas veces ya, no hace falta debatir siempre lo mismo. Balotelli era bueno, nunca tuvo la técnica o la potencia o algo para ser el mejor delantero del mundo. Era un buen delantero y ya, muchachos, pero nunca estuvo cerca de ser el mejor 9 del mundo. Por favor, de verdad se los digo. Un jugador muy polémico, muy famoso, muy conocido, hizo goles muy importantes como aquel doblete a Neuer, no lo niego. Pero no, boludo, en 2012, que fue su mejor versión, Falcao era mejor, Suárez era mejor, Ibrahimovic era mejor, si me apurás, Agüero era mejor, boludo. Agüero era mucho mejor que Balotelli en 2012, sí, boludo. Higuaín era mejor, Tevez era mejor, Van Persie era mejor, David Villa era mejor. Estoy nombrando jugadores mejores que Balotelli en 2012 en su posición, para que vean que ni en su mejor versión fue de los mejores. Es mentira eso. Sus pies, tras una carrera llena de altibajos y salidas polémicas de casi todos sus equipos, su declive final comenzó en 2020. Ese año Balotelli reforzó al Brescia, recién ascendido a la Serie A, pero el delantero únicamente colaboró con 5 goles y no pudo evitar que el Brescia descendiera nuevamente. Balotelli se fue a jugar a la Serie B, pero con el Monza tuvo un desastroso paso por el Sion de Suiza. Mirá, Boateng y Balotelli jugando en la Serie B de Italia, donde fue más noticia por sus indisciplinas que por sus 6 goles. Recuperó un poco de su chispa goleadora en el Adana Demirspor de Turquía, lo que le abrió una puerta para regresar a la Serie A. El Genoa lo fichó, pero Balotelli fue un fracaso absoluto. Apenas jugó 6 partidos, tuvo más tarjetas amarillas que tiros a puerta. No, amigo, tuvo más amarillas que tiros al arco. No me acordaba nada de Balotelli en el Genoa. Y no anotó ni un solo gol. A inicios de este 2016, a sus 35 años y sin ofertas en las grandes ligas, Balotelli terminó fichando con un equipo de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos, en una liga de nivel amateur. Acá le banco igual, amigo. La cantidad de plata que te deben pagar por ir ahí. Balotelli sigue pasando desapercibido. Con 35 años de edad, se está empeñando en alargar un retiro que el fútbol ya le dictó hace mucho tiempo. Otro caso es el... ¡No! ¡Irrespetuoso! ¡Desubicado! ¡Maleducado! ¡Mala persona! ¡Traidor! ¡Antisudamericano! ¡No!
No, los que dicen facto no saben nada de fútbol, amigo. Los que bancan estos son unos hijos de puta. Amigo, Alexis Sánchez hace 2 días metió un gol para que el Sevilla se quede en primera, boludo. Ya podía la ver el Sevilla, ganó 1-0 con gol de Alexis Sánchez. Está salvando un equipo importante de España del descenso. ¿Dónde se tiene que retirar, fracasados? ¿Dónde se tiene que retirar Alexis Sánchez, boludo? Uno de los mejores jugadores sudamericanos del siglo, boludo. Un tremendo crack. Que si su país iría al Mundial, ¿sabes cómo la rompería en el Mundial Alexis Sánchez, amigo? Alexis Sánchez siempre fue un jugador subestimado. Yo me acuerdo cómo lo puteaba en Sadio cuando ponía a Arnautovic por sobre él en el Inter. No, de verdad, chicos, acá no van con carajo. Esto es una falta de respeto a Alexis Sánchez, que tiene 20 temporadas en Europa. Falta de respeto. Alexis Sánchez debutó en 2005 con 15 años y desde ahí se sabía que sería Era la edad que debutó, ahí te das cuenta que es distinto. un crack. La rompió en el Cobreloa y en el Colo-Colo de su país y en River Plate de Argentina, lo que lo llevó a Europa y a la selección nacional de Chile. En Europa, Alexis brilló primero en el Udinese y tuvo 3 años buenos en el Barcelona, pero su mejor nivel se le vio en el Arsenal. Era uno de los mejores No, esta versión de Alexis es una locura. jugadores del mundo, pues a la vez brillaba en la selección chilena, haciendo 2 veces campeona de América a su país en 2015 y en 2016. Tras su salida del Arsenal, Alexis pasó por el Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella. En este último anotó 18 goles en 44 partidos. Re bien, amigo. Quizá ese era el momento ideal para retirarse, pero en 2023 decidió regresar al Inter de Milán, donde tuvo un muy mal desempeño, con solo 4 goles en 33 partidos. En Y si era suplente, amigo, entraba 10 minutos. 2024 regresó al Udinese, el equipo que se lo llevó a Europa, pero esta segunda etapa fue desastrosa. Alexis estuvo casi toda la temporada lesionado y en los 14 partidos que pudo llegar a jugar no anotó goles ni dio asistencias. Bueno, seleccionó, flaco. Aún así, por su larga trayectoria hubo equipos que siguieron confiando en él y en 2025 el Sevilla lo fichó, pero en 25 partidos que lleva en el equipo solo ha podido hacer 3 goles y una asistencia. Bueno, amigo, pero goles claves. Un Sevilla que se va a la B aparte, amigo. Su nivel esta temporada ha sido tristísimo, muy alejado al que llegó a tener en sus mejores años. Con No coincido. No, aparte, boludo, Alexis tuvo jugadas donde te das cuenta que tiene una técnica. la selección de Chile igualmente su nivel ha sido paupérrimo, no marca desde ¡Mentira! Alexis literalmente tuvo un partido contra Bolivia en La Paz que metió 2 golazos, casi lo mete solo al Chile al Mundial. Si juega solo, la selección chilena es una cagada, boludo. O sea, Alexis Sánchez con 36 años tiene que carrear a su selección. La carreó durante 15 años. ¿Cuánto más quieren que la carree, boludo? Anda a cagar, amigo. marzo de 2023 y lleva 15 partidos consecutivos sin goles y sin asistencias. Si tiene al lado a Bren Brereton, amigo. Si en Chile juega hasta yo, me está jodiendo. ¿Qué carajo querés que haga Alexis, amigo? Nuevamente se quedó fuera del mundial. El No por culpa de él. delantero de 35 años está tardando en retirarse. Bueno, no coincido en lo de Alexis Sánchez, me parece una falta de respeto. Javier Hernández fue por años el ídolo nacional para México, con gran desempeño en equipos Javier Hernández, muchachos, el Chicharo, el que le dio una Premier al Manchester United. como el Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen. Con 52 goles se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección mexicana y anotó en los 3 mundiales que jugó, pero Alto delantero, el Chicharo. el declive de Hernández comenzó. Pasó sin pena ni gloria por el West Ham y por el Sevilla, a su vez de que dejó de ser convocado a selección mexicana por problemas con el vestidor. Dejó Europa en 2020 y a sus 31 años se fue a jugar a la MLS. Con el LA Galaxy tuvo un buen nivel, pero la edad empezó a pesar y las lesiones cada vez fueron más constantes. En 2024 y tras 14 años, Chicharito regresaba a las Chivas. El hijo pródigo regresaba ahora ya como un veterano. Sin embargo, su vuelta fue mucho peor de lo que se esperaba. Tendría que haber vuelto antes a Chivas, ¿no, mexicanos? Capaz, en vez de ir a Los Ángeles Galaxy, que es MLS de Estados Unidos, podría haberse ido ahí a Chivas, ¿o no? O estoy equivocado, la verdad no conozco mucho fútbol mexicano, pero no volvió tan bien a Chivas. Podría haber vuelto quizá un poquito mejor. A cada rato se lesionaba y cuando llegaba a jugar parecía un juego retirado, pasando de ser el más querido de la afición al más odiado, pues era con diferencia el mejor pagado del plantel y su desempeño no lo ratificaba. Se hablaba más del Chicharo de lo que hacía fuera de la cancha, polémica tras polémica que solo lo hundían cada vez más. En 2 años Hernández solo pudo hacer 4 goles y una asistencia en No, muy mal. 41 partidos. Para colmo, en su último partido con las Chivas falló un penal de último minuto que significó la eliminación. Para Qué duro, hermano. este 2026 Chivas no le renovó contrato. El delantero de 37 años lleva todo el año como agente libre, pero en sus recientes posteos en redes sociales ha declarado que aún no se retirará y Ah, boludo, se fue el que Chivas. pronto anunciará dónde seguirá jugando. Continuamos con un campeón del mundo, cuyo final de El Papu Gómez, amigo. Baila como el Papu. El jugador con más asistencias en una media temporada de Serie A, en Atalanta. Qué jugador, carrera ha sido, por decirlo menos, accidentado. Alejandro el Papu Gómez, el argentino que alcanzó el estatus de leyenda en la Atalanta y que fue parte de la selección argentina que conquistó la Copa América en 2021 y el Mundial en 2022. Jugó en Arsenal también. En Arsenal de Sarandí. Dejó una buena huella ahí,
Hoy vive una realidad distinta. Tras su salida del Sevilla en 2023, su carrera recibió un golpe letal con una sanción de dopaje que lo mantuvo alejado de las canchas por 2 años, justo cuando intentaba aportar veteranía en el Monza. Y en julio de 2025, tras cumplir su castigo y ya con 38 años, el Papu buscó una última oportunidad en el fútbol italiano, pero lejos de los reflectores de la Serie A, fichó por el Padova de la Serie B. Sin embargo, la apuesta no ha salido nada bien. La primera mitad de la temporada no la jugó por la sanción. Cuando por fin pudo regresar a las canchas, el Padova le tuvo total confianza, le dieron la 10 y el gafete de capitán, pero en 8 partidos el impacto del Papu fue inexistente, no anotó goles ni dio asistencias y para colmo se lesionó. Más de 2 años esperó al argentino cumplir la sanción para volver a jugar y Qué flojo, amigo, volvés a jugar en la B de Italia, te lesionás, ni jugás. cuando por fin lo hizo, sufrió una lesión de tobillo que lo dejó fuera por el resto de la temporada. Retirarse como campeón del mundo hubiese sido el final perfecto. Bueno, lamentablemente, chicos, creo que el Papu Gómez sí está para el retiro, Hoy, arrastrar los pies en el ascenso italiano parece una despedida innecesaria. Si hablamos de delanteros letales, el nombre de Edinson Cavani tiene que... El Cava, Edinson Cavani, muchachos. Edinson Roberto Cavani Gómez, señores. Y acá tengo mucho conocimiento de causa. A ver, Cavani toda su carrera fue un crack, gran goleador, gran delantero. Vino a Boca en 2023, siendo muy pedido por todos los hinchas. En 2024 tuvo su prime, de febrero hasta julio, donde metió muchos goles en Boca. De hecho, fue el jugador que más goles metió en Boca en 2024. 2025 estuvo la mitad de los partidos, no jugó por lesión. Y 2026 directamente no jugó ningún partido casi por lesión. Lleva 1 año y medio en el cual jugó un 25% de los partidos que jugó Boca. Y futbolísticamente encima no está a la altura y le han ganado el puesto. Para mí está para el retiro. Me duele mucho, pero está para el retiro el Cava, boludo. Alto delantero igual, y fuera de juego me duele, O sea, es un delantero que yo esperé mucho que venga a Boca. Pero como dije recién de Chicharito, creo que Cavani tendría que haber venido a Boca una temporada antes. La temporada de Valencia fue al pedo, amigo. Era United Boca. De hecho, estoy seguro que a él le hubiese gustado jugar más tiempo en Boca en un buen nivel. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Algo mío lo sigue respetando, porque es alto delantero. Pero bueno, también es verdad que ya no va para mal lo de Cava, boludo. estar en la conversación. El matador fue durante años una garantía de gol en el Napoli y en el Paris Saint-Germain, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club francés en su momento. No, muy crack Cavani, boludo. Su garra charrúa y su capacidad de desenmarque lo llevaron a lo más alto de Europa, incluso dejando destellos de su clase en el Manchester United y en el Valencia. Sin embargo, su llegada a Boca Juniors en 2023, que prometía ser el cierre de oro para su carrera, se ha transformado en un calvario de lesiones y frustración. A sus 39 años, el cuerpo de Cavani parece haber dicho basta. Su historial médico es alarmante. Desde 2023 ha sufrido 3 lesiones distintas. Actualmente, una lesión lumbar crónica lo mantiene fuera de combate. En lo que va del torneo Apertura 2016, solo ha podido disputar 2 partidos, sumando apenas 103 minutos y 0 goles. 2 partidos, boludo. Locura. Este partido ese fue su debut. Su llegada a Boca se habla más de sus constantes fallas frente al arco que de los pocos goles que llega a marcar. Un gol que cerra ahí, que hijo de puta, del 3-1 y pasamos. Pasando de ser una figura de talla mundial a la burla de todo Sudamérica, lo más triste para un ídolo de su talla es el divorcio con la grada. En su última aparición en la Bombonera, una parte considerable de la afición lo despidió entre silbidos e insultos, algo impensable cuando llegó como una estrella. Edinson Cavani está atrapado en un ciclo de rehabilitaciones. ¿Cómo? Algo impensable cuando llegó como una estrella. Edinson Cavani está atrapado en un ciclo de rehabilitación. ¿Dijo a Cavani? Es Edinson Cavani, Edinson Cavani, desubicado de mierda. Insultos, algo impensable cuando llegó como una estrella. Edinson Cavani está atrapado en un ciclo de rehabilitaciones que no terminan, aunque él ha declarado que quiere seguir jugando. La realidad es que hoy es más una carga salarial que una solución deportiva para Boca. Si no me equivoco, Edinson Cavani es probable que se retire a fin de año, cuando se le vence el contrato en Boca. Es probable que se retire en diciembre. El Memo Ochoa, a ver cuál es la actualidad de Guillermo el Memo Ochoa, señores. La era de Guillermo Ochoa siempre ha tenido 2 caras, la del oro en mundiales y la del portero que acumula descensos en Europa. El canterano del América descendió en Francia, en España, pasó por el Standard de Lieja de Bélgica, regresó a la América y luego tuvo un tercer descenso en Europa, ahora con la Salernitana en Italia. Sin embargo, en los mundiales Ochoa siempre daba mucho de qué hablar. Sí, jugador histórico de mundiales. Recordado por su gran actuación ante Brasil en 2014, ante Alemania en 2018 y ante Polonia en 2022, donde le
atajó un penal a Lewandowski. Qué grande el Memo. Tras su salida de Italia, se fue al Labs de Portugal, donde apenas si pudo evitar el descenso, perdió la titularidad en selección mexicana y hasta dejó de ser convocado. En 2025, y tras no encontrar sitio en una liga importante en Europa, Ochoa firmó con el AEL Limassol de Chipre, un destino que ha terminado por exponer sus carencias actuales. Los reflejos ya no aparecen en los momentos clave, ha pasado a ser un espectador más en las goleadas que recibe su equipo en la liga chipriota. Su rendimiento ha caído tanto que incluso la prensa local ha cuestionado su titularidad, señalando que sus errores en la salida y su falta de juego aéreo son impropios de alguien con su trayectoria. A pesar de eso y de jugar en una liga de tercer orden, asistió No, Memo, querido. a una Copa del Mundo por sexta vez, no por su nivel, sino por la lesión de Luis Malagón. Aunque Ochoa seguramente será suplente, aún así ya declaró que terminando el Mundial a sus 41 años, por fin colgará los guantes. 41 pirulos y está para el retiro el Memo, Está para el retiro el Memo Ochoa. Radamel Falcao Radamel Falcao García Zárate. Y Radamel, tremendo delantero, tremendo jugador. Pero bueno, tiene sus años ya. García, uno de los mejores delanteros sudamericanos de la historia. Qué crack, boludo. El colombiano anotó 45 goles en River Plate, 72 goles en el Porto, 70 goles en el Atlético de Madrid, No, qué animal. 83 goles en el Mónaco y ¡Qué barbaridad! 36 goles en la selección colombiana, Genio. que le hacen ser el máximo goleador histórico de los cafeteros. Lo que es esa foto, boludo. Mira los cracks que tuvo Colombia, por favor. Qué jugadores, madre de Dios. Sin embargo, los últimos años en la carrera de Falcao han sido bastante malos. No le fue bien ni con el Galatasaray ni con el Rayo Vallecano. En 2024 cumplió el sueño de su infancia, jugar en Millonarios, el equipo de sus amores. Esa llegada a Colombia fue recibida como el evento mediático de la década, pero la realidad en el campo ha sido muy distinta a las expectativas de la afición. En un año en el equipo, disputó 29 partidos y solo anotó 11 goles. El contrato no Bueno, bien, boludo. se renovó y Falcao se quedó como agente libre por 6 meses, hasta que en enero de este año el Tigre volvió a ser fichado por Millonarios. En serio, claro, jugó contra Boca. Sin embargo, la situación no ha mejorado en esta segunda etapa. En 9 partidos solo ha hecho un gol, el cual fue de penal. Se ha pasado más tiempo lesionado que en el césped. El Tigre Falcao, amigo. En febrero sufrió una lesión muscular y más recientemente una rotura de mandíbula lo ha dejado fuera de las canchas, con un regreso esperado hasta junio. Sus estadísticas en el torneo de apertura son el reflejo de un goleador que ya no tiene ritmo. El impacto de Falcao en la liga colombiana se ha limitado a chispazos aislados que no justifican su peso en la plantilla. Te quiero, Radamel. Tremendo Con 9. 40 años, Falcao parece ser un jugador retirado, vestido de jugador profesional. Esta lesión previo al Mundial de Brasil 2014 me sigue doliendo, Radamel. Vamos con el último. Finalmente terminamos con Roque Santa Cruz. ¿Qué? ¿Roque Santa Cruz sigue jugando al fútbol? ¿Qué? No, pará, Roque. Pará, Roque, pará. ¿Pero qué edad tiene Roque Santa Cruz, amigo? Delantero de culto. Son 3 los delanteros de culto de Paraguay. Roque Santa Cruz es uno. Nelson Aedo Valdés es otro. Tacuara Cardoso es otro. Acá te dicen Ábalos. Bueno, pero muy reciente, amigo. Muy reciente mal. El delantero paraguayo, recordado por sus años de gloria en el Bayern Múnich, Blackburn Rovers, Málaga y por ser el máximo goleador histórico de la selección paraguaya, se ha convertido en un futbolista eterno que se niega a aceptar el final de su ciclo. En 2016, Roque regresaba al fútbol paraguayo para Salvador Cabañas, qué delantero ese, jugar los últimos años de su carrera en donde todo comenzó, Olimpia, pero pasaban los años y Roque nada más no se retiraba, pues a pesar de la edad seguía siendo goleador del fútbol paraguayo. En 2022, Olimpia ya no le quiso renovar y el delantero se fue a Libertad. Ahí Roque estuvo otros 4 años más. Cuando parecía que ahora sí se retiraría, sorprendió al ser anunciado en 2026 como nuevo refuerzo del Nacional de Asunción. Nacional que jugó la final de la Copa Libertadores en 2014. Mira, ahí está Tacuara Cardoso y Roque Santa Cruz. Qué buenos delanteros los dos, Que ya no es el goleador que era antes, pero por lo que fue, los equipos paraguayos le No, ¿qué es esta foto, boludo? Debe tener más años que los dos pibes juntos. siguen dando trabajo. Está por cumplir 30 años de carrera profesional. ¡30 años de carrera! En 2025 únicamente anotó 4 goles en 32 partidos y desde que llegó a Nacional de Asunción en este año apenas lleva 2 goles en 12 partidos. A pesar de su estatus de leyenda, la afición paraguaya empieza a cuestionar si su presencia en el plantel responde más a una cuestión de vestuario respecto. Por favor, bánquenlo a Roque, boludo. Por favor, bánquenlo a Roque, que Roque Santa Cruz nació, escuchen bien chat, el 16 de agosto de 1981. Está a 3 meses de cumplir 45 años. Un poquito de respeto con Roque Santa Cruz, che. Que una utilidad real en el campo. En unos meses cumplirá 45 años, pero se niega a dejar las canchas. Esto es todo por el video de hoy. Comenta que otro... Qué videazo, hermano, por favor, qué videazo. Qué pedazo de video, hermano, Qué pedazo de video, por favor. Qué pedazo de video. La verdad, voy a sacar el dislike, le voy a dar like, porque la verdad que el tipo, la verdad que la rompe toda.
Pero bueno, es duro ver estos videos igual, Jugadores acabados que merecen estar retirados. Es duro verlo, chicos, Perdón, pero es duro, Me costó verlo, pero bueno, acá estamos.